Bienvenidos a un nuevo encuentro con la matemática, estudiantes, profesores de octavo grado del nivel educativo, secundaria básica y especial. Espero que los estudiantes ya estén listos para comenzar. Estudiaremos en el encuentro de hoy la continuación de la unidad 2 de geometría plana y cálculo de cuerpo. Los epígrafes que aún nos quedan por analizar. Y vemos entonces que tenemos el epígrafe 2.1, ángulos en la circunferencia, el 2.1.3, ángulos seminscritos, el epígrafe 2.1, longitud de la circunferencia y área del círculo, 2.1, polígonos inscritos y circunscritos, el 2.2, longitud de la circunferencia, el 2.2.3, longitud de un arco de circunferencia. Todos estos contenidos se encuentran en la página 80 a la 100. Todos los contenidos relacionados con los ángulos. Comenzaremos dando un resumen a través de un ejercicio recogiendo todos los contenidos que dimos en el encuentro anterior. Y nos encontramos con el ejercicio, el cual vamos a darle un espacio para que ustedes puedan copiar y darle respuesta al ejercicio. Les doy el tiempo para que lo copien y lo vayan analizando. A la vez que lo van copiando, pueden ir analizando los incisos que les piden en esa orden. Miren, observen bien todos los datos que me dan, lo que realmente me pide cada orden, relacionándolo con la circunferencia, que está la figura trazada, con todos sus ángulos que ya hemos estudiado. Considero que ya ustedes hayan copiado el ejercicio y vamos a darle respuesta entre ustedes y yo. Vamos a analizar entonces la primera orden. Antes de empezar la primera orden, vamos a leer qué nos dan en el ejercicio para ver qué nos piden en cada una de las órdenes. Dice que es la figura AC, es un diámetro en esa circunferencia que tiene centro O, y estamos viendo la notación de la circunferencia, centro O y radio OA, que el arco BC tiene una amplitud de 100 grados. Esa es la información que nos da el ejercicio. Vamos a ver qué dice cada una de esas órdenes y vamos a darle respuesta, una orden y le damos la respuesta y así sucesivamente. Dice la primera orden, selecciona las proposiciones que consideres verdaderas. Fíjense, las proposiciones que usted considere verdaderas, porque hay ejercicios que tienen proposiciones que hay que analizar si son verdaderas o falsas. Aquí solo nos piden las que ustedes consideren verdaderas. Y vamos a comenzar con la primera proposición. Dice, el punto O es un punto de la circunferencia. Vamos a observar, entonces se detienen en la figura y observen dónde está el punto O. ¿Qué es O? Analicen y recuerden lo que dimos en el encuentro anterior. Muy bien, el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia pertenece
a la circunferencia. Efectivamente, no pertenece a la circunferencia. Por tanto, ella no es verdadera. Vamos entonces, no hay que señalarla. Vamos al inciso B. Dice el inciso B, AC, y analizamos en la es la mayor de las cuerdas. Buscamos en la circunferencia quién es AC. Efectivamente, es una cuerda y esa cuerda pasa ¿por dónde? Por el centro de la circunferencia. Y si pasa por el centro de la circunferencia, recibe el nombre, muy bien, de diámetro. Y no habíamos dicho en un teorema, en una expresión, una relación, que la cuerda mayor era el diámetro, porque contenía 2 radios. Entonces, esa proposición, ¿cómo es? Muy bien, verdadera. Vamos a la proposición C. Dice la proposición C, la longitud de OA, de OB y de OC son iguales. Analicemos las longitudes. ¿Quién es OA? ¿Quién es OB? ¿Y quién es OC en la circunferencia? ¿Qué me representan? Muy bien, radios. ¿Y cómo son todos los radios? Sus longitudes iguales. Entonces esa proposición es verdadera. Muy bien. Vamos a la orden 2. Dice la segunda orden, calcula las amplitudes de los ángulos. Fíjense, ya me están pidiendo amplitud de ángulos. Tengo que ubicarme en los ángulos de la circunferencia. Dice que es el ángulo BOC. Buscamos en la circunferencia quién es el ángulo BOC. Muy bien, ese ángulo es un ángulo ¿de qué tipo? Central. Muy bien. ¿Y por qué central? Muy bien, porque tiene su vértice en el centro de la circunferencia. ¿Y sus lados qué son? Muy bien, radios. Entonces vamos a calcular esa amplitud. ¿Qué relación se estudió con el ángulo central y su arco correspondiente? ¿Quién es el arco correspondiente? BC. ¿Qué relación estudiamos con el ángulo central y su arco correspondiente? Muy bien, que tienen iguales amplitudes. ¿Por qué tienen iguales amplitudes? Porque hay un teorema, una propiedad que dice que en una circunferencia o en circunferencias iguales, a ángulos centrales iguales, corresponden arcos iguales. Aquí tenemos una sola circunferencia, pero el teorema se cumple tanto para una como para 2 circunferencias. Entonces, ese ángulo tiene una amplitud ¿de cuánto? Muy bien, de 100 grados. Y entonces aquí tenemos escrito el procedimiento de cómo escribimos esa relación. Miren, el ángulo BOC igual al arco BC. ¿Igual a cuánto? A 100 grados. ¿Por qué? Porque la amplitud del ángulo, y entonces escribimos el teorema, escribimos la propiedad, escribimos la relación. Fíjense como yo le estoy diciendo para que nadie crea que puede decir una relación, lo está mal dicho. Es una propiedad, es una relación, es un teorema. Bien, vamos entonces ahora al otro ángulo que nos piden. No hay dudas en ese ejemplo. Muy bien, vamos entonces al ángulo BEC. ¿Qué ángulo es BEC? Un ángulo, muy bien, semiinscrito. ¿Y qué arco le corresponde a ese ángulo BEC? El arco BC. Está sobre el arco BC, es el arco que le corresponde. ¿Qué relación establecíamos con el ángulo inscrito y su arco correspondiente? Muy bien, que era la mitad de su amplitud. O sea, que el ángulo inscrito era la mitad de la amplitud de su arco
correspondiente. Vamos entonces a ver el procedimiento de cómo escribir eso. Tenemos entonces para calcular el ángulo BC que está reflejado y decimos que el ángulo BC es igual a la amplitud del arco BC sobre 2. Lo sustituimos, calculamos y obtenemos la amplitud del ángulo. Ahora vamos a ver el ángulo AEC, que es el ángulo de 90 grados, como ustedes lo han resuelto. Y tenemos entonces que es por el teorema de Tales. Vamos entonces a ver el arco AB. El arco AB está contenido en el arco AC. Y si tenemos que el arco AC es una semicircunferencia y que BC es de 50 grados, calculamos el ángulo AB con la expresión, despejamos a AB, que es el arco que queremos calcular, y obtenemos que el arco AB es igual a 180 menos 100 grados, donde el arco AB tiene una amplitud de 80 grados. Bien, vamos entonces hoy a continuar dando los ángulos en la circunferencia y tendremos el ángulo semi-inscrito. Ese ángulo semi-inscrito, vamos a ver cómo se forma él. Él se va a formar con rectas, pero en este caso rectas tangentes a la circunferencia. Tenemos ahí el caso 1. El caso 2, la otra posición de dos rectas tangentes. En este caso tenemos una secante y una tangente. En el tercer caso, una secante y una tangente. El cuarto caso, igualmente, con una secante y una tangente. Y en el quinto caso tenemos una secante y una tangente. Pero en la primera y en el quinto caso vemos que el ángulo que se forma fuera de la circunferencia. Entonces trabajaremos los ángulos que incluyen la circunferencia. Y vamos a trabajar entonces a estos ángulos que se les llaman ángulos semi-inscritos. Esos ángulos que se forman con una recta o una secante y una tangente, se les da el nombre de ángulo semi-inscrito. Nos dedicaremos entonces al ejemplo, al caso 2, 3 y 4, donde en el caso 2 está el diámetro y la tangente. Ese diámetro y la tangente forman un arco de semicircunferencia. En este caso ese arco es de 180 grados, pero ustedes conocen de grados anteriores que tenemos aquí un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque es una tangente y es perpendicular al radio o al diámetro. En este caso, la tangente tiene una amplitud, ese arco de ese ángulo semi-inscrito, una amplitud mayor de 180 grados. Bueno, vamos a ver después si ocurre la misma situación. En el caso 4 tenemos que la secante es menor, pasa por el arco y va a tocar a la circunferencia en un arco menor de 180 grados. Y la tangente, aquí entonces estos ángulos, este tiene la mitad, entonces la relación que se establece entre el ángulo semi-inscrito y su arco correspondiente es que es la mitad de su arco correspondiente. Y tenemos entonces el teorema que ustedes lo tienen en su libro de texto y pueden leerlo, copiarlo o tenerlo siempre presente para trabajar con él. Es la mitad de su arco correspondiente. Vamos entonces a resumir que todos los casos que ya hemos visto. Tenemos el ángulo semi-inscrito. Vamos a ver el ángulo inscrito que está sobre ese mismo arco. Y el ángulo, miren, el ángulo semi-inscrito y el inscrito. ¿Qué le ocurre al ángulo inscrito? ¿No es la mitad de su arco correspondiente? ¿Qué le pasa al ángulo semi-inscrito? No habíamos acabado de ver que es la mitad de su arco correspondiente. Entonces estos dos ángulos tienen iguales amplitudes porque les corresponde el mismo arco. Vamos a ver entonces el ángulo central. El ángulo central que le corresponde a ese mismo arco era igual a la amplitud de su arco correspondiente, pero la mitad el doble del ángulo semi-inscrito y el doble del ángulo inscrito. Por tanto, tenemos el resumen
que si un ángulo inscrito y un seminscrito les corresponde el mismo arco que a un ángulo central, entonces él va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente, del ángulo central correspondiente. Quiere decir que el ángulo seminscrito y el inscrito van a ser la mitad de la amplitud del ángulo central, que les corresponde el mismo arco. Tendremos entonces que este contenido se encuentra en la página de la 80 a la 86. Ahí aparecen ejercicios, ejemplos, donde ustedes pueden verlo. Tenemos que entonces ver el epígrafe correspondiente a los polígonos inscritos y subinscritos. Esos polígonos inscritos y subinscritos. Los polígonos no son más que una línea poligonal cerrada, donde esa línea poligonal cerrada, la figura de menor lado es el triángulo. En este caso, este polígono está inscrito en la circunferencia, está dentro de la circunferencia. Sus vértices son puntos de la circunferencia. En el segundo ejemplo vemos un cuadrilátero inscrito, cumple con la misma condición. Sus vértices pertenecen a la circunferencia. En el tercero, un pentágono, ocurre igual, sus vértices están en el punto de la circunferencia. Pero ¿qué ocurre en estos tres casos? Que son también polígonos inscritos, pero tienen una característica, que son regulares. Es un cuadrado, es un triángulo equilátero y es un hexágono. Son polígonos regulares, porque ellos pueden ser inscritos polígonos que no son regulares y polígonos que son regulares. Las construcciones de ellos están en el texto, el cual ustedes van a analizar también y a estudiar. Tendremos entonces los polígonos, pero ya aquí los polígonos, ¿cómo están? Por fuera de la circunferencia. Muy bien, entonces esos lados de esos polígonos son rectas tangentes. Miren, por cada uno de esos segmentos pasa una recta y es tangente a la circunferencia. Entonces el polígono está subinscrito. Él está por fuera de la circunferencia. El polígono está circunscrito. La circunferencia es la que está inscrita. En el triángulo exactamente igual. Aquí encontramos el vértice de la circunferencia que está inscrita y el polígono está circunscrito, porque hemos trazado las bisectrices que ya ustedes estudiaron en grados anteriores, donde ese es el incentro y trazamos esa circunferencia. Fíjense que los lados como son tangentes a la circunferencia. En este caso hemos resumido los dos. El cuadrilátero está inscrito a la circunferencia, mientras que inscribí una circunferencia, por tanto el cuadrilátero está circunscrito. ¿Qué diferencia hay aquí en lo que hemos trazado? Que hemos trazado el radio que va desde el centro hasta el lado del polígono que está circunscrito a esa circunferencia. A ese segmento se le llama apotema, que ustedes la tendrán que utilizar en ocasiones para calcular las áreas, porque si es la apotema, cae perpendicular a ese lado BC. Bien, entonces tenemos el concepto que lo tienen en el libro de texto, donde explica qué cosa es un polígono cuando el polígono está circunscrito a la circunferencia. Bien, todo este contenido también aparece en la página 97, 97 a la 93 del libro de texto. Tenemos que vamos a trabajar la longitud de la circunferencia. Otro epígrafe más que también tienen que verlo, estudiarlo porque es importante. Y ustedes conocen, en la vida cotidiana se han encontrado con circunferencia, donde vemos, digamos, una argolla, un aro, a la mamá se le parte un arito y ustedes lo cogen y lo estiran. Por tanto, aquí vamos a observar figuras que aparecen como la rueda de una bicicleta, una moneda, y ahí tenemos circunferencia, aunque en las monedas está maciza,
y ella está cubierta. No nos preocupemos por la parte de adentro, estamos hablando de que de su alrededor, igual que en el disco, por fuera y por dentro, ¿ya? Vamos entonces ahí, van a observar un videíto muy sencillo de cómo ver la longitud de la circunferencia cuando yo parto esa circunferencia, cuando yo la troncho y la estiro, ¿entendido? Ya vieron ese videíto, muy sencillito. Vamos entonces a verlo en una regla. Vamos a medir en una regla la longitud de la moneda de 1 peso. Y cuando la corro, llegó hasta 8 centímetros. Bien, y la moneda de 1 medio, de 0,05 de 1 medio, y está entre 6 y 7 en el valor de 6,8. Aquí tenemos estas distancias, cada uno tiene una apreciación de 2, por tanto es 6,8 para llegar hasta 7. Vamos a ver qué relación entonces se establece entre la longitud de la circunferencia y ese diámetro que hay en ella. Y tenemos la relación que se establece entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. ¿De cuánto es la longitud? De 8. De la longitud de la circunferencia, porque la vimos en la regla. ¿De cuánto es en el diámetro? De 2,54. Cuando realizamos ese cociente, obtenemos 3, y un número a la parte decimal muy grande, y él se aproxima a 3,14. Entonces vemos en la circunferencia de una moneda, que ya vimos el análisis, o sea, la circunferencia con un radio de 0, de OB, que tiene un diámetro de 2,55, una longitud de 8 centímetros, y tenemos entonces aquí lo que ya les expliqué. En un caso de donde la longitud es mayor, miren, 10, pero la longitud del diámetro de 3,8, cuando resolvemos este cociente nos da 3,14. Al darnos 3,14, ustedes dirán, 3,14, otra forma de verlo. Miren, cortamos la circunferencia, la estiramos y la formamos en un diámetro, en un segmento. Ese diámetro lo colocamos 3 veces en esa longitud de la circunferencia y nos queda un séptimo más. O sea, dividimos al diámetro en 7 partes iguales y nos corresponde un séptimo. Ese séptimo nos dice que es 3 veces el diámetro en la longitud de la circunferencia más un séptimo. Cuando resolvemos este cálculo nos da 22 séptimos, 3,14. Y al tener 3,14 obtenemos la famosa letra griega pi, que todo el mundo habla de ella, que hasta el dúo de Buena Fe hizo una canción relacionada con el número pi. Ya entonces, ya ustedes lo conocen, que eres famoso. Bueno, pues tenemos aquí que la relación que se establece entre la longitud de la circunferencia y el diámetro es el número pi. Y la longitud la podemos calcular con la expresión longitud es igual a pi por el diámetro, o pi por 2 el radio. ¿Por qué 2 radios? Porque el diámetro es igual a 2 radios. O también lo podemos escribir 2pi por el radio, y tenemos entonces las expresiones que nos permiten calcular la longitud de una circunferencia, conocido el radio o el diámetro. Bien, tenemos aquí las dos expresiones. ¿Qué nos haría falta? Simplemente conocer la longitud del diámetro y la longitud del radio. Si conozco la del diámetro, puedo utilizar cualquiera de las dos expresiones. ¿Ya? ¿Entendido? Bien, vamos entonces a la longitud del arco. Tenemos una circunferencia. En la longitud de la circunferencia tenemos la longitud de la circunferencia, pero hemos trazado un ángulo central. Ese ángulo central me ha dividido a la circunferencia en dos. En la semicircunferencia, en este arco, en el arco que corresponde al ángulo central, y en el otro arco.
que la longitud de la circunferencia y la longitud del arco. Esa longitud del arco se le denomina y se denota por la letra minúscula B. Significa longitud del arco. Longitud del arco. Y la longitud del arco va a estar relacionada con la longitud de la circunferencia. Miren, longitud de la circunferencia y 360 grados, que es su amplitud. Por tanto, vamos entonces a escribir la proporción que realmente nos permite calcular la longitud de la circunferencia. Tenemos entonces, y la longitud del arco. La longitud del arco es a la longitud de la circunferencia como la amplitud que le corresponde al ángulo central de ese arco. Por eso estaba trazado ese ángulo central, porque a ese arco le corresponde un ángulo central, le corresponde una amplitud, la amplitud de ese arco y la longitud de la circunferencia y la amplitud de la circunferencia. Tenemos entonces esta proporción. Con esta proporción nosotros podemos calcular la longitud de un arco, podemos calcular la longitud de la circunferencia si conocemos la longitud del arco, si conocemos la amplitud del ángulo central que le corresponde al arco. En ella podemos calcular cualquiera de esas expresiones. La amplitud del arco o la longitud del arco, fíjense, longitud del arco, longitud de la circunferencia, es a la amplitud del arco que le corresponde ese ángulo, amplitud de ese ángulo, amplitud de la circunferencia. Bien, tenemos entonces esta relación muy importante. En esta relación, con esta relación que tenemos aquí, podemos calcular, les decía, ya todo lo planteado. Y hemos abarcado varios contenidos en todo esta relación. Por tanto, les propongo, con todo este contenido que hemos abarcado, que es un poco abarcador porque abarca una semana completa hasta un próximo encuentro, y tienen que dedicarse en sus casas a realizar con sus compañeros, siempre manteniendo esa distancia social, resolver, y usando el nasobuco, resolver los ejemplos, los ejercicios que aparecen en cada uno de los epígrafes que hemos estudiado. Tienen señalado qué ejercicios vamos a realizar, qué ejemplo vamos a ver. Y todo esto aparece en las páginas que ya les señalé. Así que hasta un próximo encuentro con la matemática. Me despido.